región auricular, ¿no es así? De todas ellas, el día de hoy nos vamos a enfocar netamente en la región temporal. Y la región temporal propiamente dicho está abarcado o empieza con lo que se denomina el scalp. Pero el scalp es una mnemotecnia que resume mucho lo que verdaderamente tendríamos que ver en la región temporal. Porque la región temporal, a ver, cualquiera de ustedes, dígame cuáles son sus capas, porque han debido de estudiar anatomía topográfica. ¿Cuáles son sus capas de la región temporal? ¿Cuáles creen? A ver, empecemos por el scalp y después yo les dilucido las cosas. ¿Cómo sería? Piel, tejido conectivo, ¿no? Denso, subcutáneo denso. Después, la galea aponeurótica o la aponeurosis epicraneal. ¿Qué más? Tejido conectivo laxo, que es lo que está pegado al periósteo, y cuando ustedes se sacan un conejo de la cabeza, suena. Eso es porque se desgarra el tejido conectivo laxo. Está muy pegado. ¿Qué más? ¿Qué más creen? El periósteo. Y después las meninges. Pero el scalp es solamente ello. Entonces vamos por partes. Si nosotros vemos primero piel, después viene tejido celular subcutáneo denso. Después, ¿qué viene? Aponeurosis epicraneal. Pero en esa aponeurosis epicraneal, chicos, antes de pasar a la aponeurosis del temporal, están los músculos auriculares, que es el músculo auricular superior y anterior. El posterior no está dentro está más en el mastoideo. El superior y el anterior. Y después recién, ¿quién viene? La aponeurosis temporal superficial y profunda. Y en esa aponeurosis temporal superficial y profunda está parte de la arteria temporal superficial. Y cuando nosotros vemos la arteria temporal superficial, pues vamos a tener que ver sus tres ramas. ¿Y cuáles son sus tres ramas? La frontal o anterior, la parietal o media y la occipital o posterior. ¿No es así? Y todo en donde va a estar por delante del trago. Por delante del trago, aquí está la temporal y va hacia sus tres ramas. Entonces eso es lo primero. Después recién vienen las aponeurosis y después entre las aponeurosis hay un tejido graso temporal. Después bajo está recién el músculo temporal, que tiene sus tres porciones. ¿Y cuáles son sus tres porciones del temporal? ¿Cuáles serían? Una porción anterior, que es vertical. ¿Por qué motivo? Porque está justo a la misma ubicación que la porción vertical del ala mayor del esfenoides. Una porción más oblicua, que está relacionado con la escama del temporal, y una porción posterior horizontal, que ahora lo vamos a ver, pero primero les voy a explicar para ubicarnos. Después, ¿qué más tenemos? Debajo del músculo temporal, ¿qué tenemos que tener? Las arterias temporales profundas, anteriores y posteriores, los nervios temporales profundos anteriores y posteriores. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen las arterias temporales profundas? De la maxilar. ¿Qué porción? Su porción pterigomaxilar, porque en el espacio pterigomaxilar, bueno, yo les dije, ustedes vean este espacio de esta manera, y al ver este espacio existe aquí una angulación, una cresta, que es la cresta maxilar o maxiloesfenoidal. A partir de allí, ¿dónde está el estilete, chicos? Aquí está. A partir de allí, ustedes van a dividir este espacio aquí. Este espacio que ustedes ven es el espacio pterigomaxilar, y este espacio es el espacio cigomático. Y el espacio pterigopalatino es lo que está aquí, adentro, entre el palatino y el pterigoides. Entonces es diferente, son dos espacios, ¿no? Este espacio de aquí hacia adentro es el pterigomaxilar
Este espacio hacia afuera es el cigomático. Por eso yo les dije lateral y medial. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, a partir de allí, de lo que estábamos mencionando en este espacio pterigomaxilar, aquí pasa esa arteria maxilar. Y allí es en donde tiene que estar en esa porción la arteria temporal, pero la arteria temporal profunda es una rama ascendente, por consiguiente, ¿no es así? Y va a dirigirse hacia la parte superior de esta zona y va a dividirse en dos. Y está debajo del músculo. ¿Dónde lo tienen que buscar? Debajo del músculo. Y después, ¿qué más va a estar? ¿Qué más vamos a encontrar después? Después de ahí encontramos el propio hueso. Y después encontramos las médulas. Entonces, no es de que sea propiamente el scalp lo que nosotros vayamos a buscar, sino que cada región tiene sus puntos diferentes, sus capas de forma diferente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí, en esta zona, vamos a ver, primero. Y en cuanto a nervios, ¿qué nervios vamos a ver? En el temporal profundo, ¿quién lo genera? ¿El mandibular o el maxilar? El mandibular es el temporal profundo. Muy bien, ¿por qué? Porque va a formar el aurículo temporal. Y el aurículo temporal es el que genera los temporales profundos anteriores y posteriores, ¿no es así? Y esos son parte sensitiva. ¿Ok? Entonces, aquí en esta estructura lo que vamos a ver es el agujero oval que va a formar parte del maxilar. Este es el agujero oval, chicos, ¿no? Aquí está el agujero oval. Vamos a ver acá. ¿Sí? Este es el agujero oval que va a formar parte del maxilar. Y en aquí va a dividirse a todas sus ramas, ¿no? Perdón, el agujero espinoso. Y en esta zona, ¿qué va a dar? Va a dar dos ramas. ¿Cuáles son estas dos ramas? La bucal y la lingual. La bucal y la lingual. Y la bucal y la lingual tienen que estar más o menos a la altura de va a pasar a la altura del pterigoideo medial, de su porción. Entonces, nosotros tenemos que buscar la porción del pterigoideo medial y es esta de acá. ¿No? Esta de acá. Este es el pterigoideo medial que ustedes ven. Una porción más profunda y una porción más superficial. Entonces la pregunta, la porción superficial, ¿dónde se inserta? ¿Dónde se inserta la porción superficial del pterigoideo medial? Su origen, ¿no? ¿Dónde creen que se inserte? ¿No? Ustedes tienen... acá se va a ver mejor. Aquí en la pterigoides tienen dos láminas, una lámina lateral y una lámina medial. La lámina lateral, chicos, la lámina lateral se divide en una cara lateral y en una cara medial. En la cara medial, ¿quién se inserta? ¿La superficial o la profunda? La profunda. ¿Y la superficial? La cara lateral. En la cara lateral, pero en la parte del palatino, porque ahí se encuentra la apófisis piramidal del palatino. Y ahí es en donde se va a insertar, ¿no es así? Entonces en esta zona se va a insertar y en la parte de la apófisis del palatino se inserta la más superficial. Entonces los dos van y se insertan de medial a lateral, como lo vemos aquí en esta zona, de medial a lateral hacia la zona de la mandíbula, específicamente al gonio en su cara interna, ¿no? Y aquí está la cara interna del gonio, ¿no? De su rama ascendente, ¿no? Ahí está, vamos a ver acá. Vamos a ver, aquí. Entonces debería de estar aquí a este nivel, en su cara interna del gonio, ¿no? Ahí tendría que estar insertado, aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver, ¿ya? Y después, ¿dónde estaría el...? Y aquí en este nivel tiene que pasar estos nervios. Y más o menos aquí pasa, ¿no? Miren ustedes, por acá pasa. Este sería parte de la bucal, que pasa entre ambos. Y este de acá es la lingual, que son ramas
sensitivas del mandibular. Aparte de ello, superiormente, este de acá tendría que ser el aurículo temporal porque es así, de esta manera, así tiene que estar. Y este de acá es más superior. Entonces va hacia la parte más superior, es decir, va hacia la región temporal. ¿Qué más? ¿Quién más está? Aparte de la auriculotemporal, del lingual, del bucal, ¿quién más está en el mandibular? ¿Qué faltaría? Alveolar inferior, pues chicos, el alveolar inferior no es así. Y el alveolar inferior tendría que estar a nivel de la espina de Spix, ¿no? A nivel de la espina de Spix, y aquí está. ¿Este es? Sí, sí, este es. Aquí está el alveolar inferior. ¿Y por qué es importante, chicos, esto de aquí? ¿Por qué creen que es importante? ¿No? Es importante porque cuando ustedes o cuando se hace un bloqueo para que se pueda extraer las terceras molares, se tiene que hacer un bloqueo a nivel del alveolar inferior. Exacto, los odontólogos lo usan y lo bloquean, ¿no? Entonces bloquean con un anestésico local. Entonces por eso es importante saber. Y más o menos a qué altura va a estar a nivel de la segunda molar. A nivel de la segunda molar, ¿no? Más o menos aquí. Entonces más o menos a nivel de la segunda molar debe de estar este punto, ¿no? Más o menos aquí, acá. En la segunda molar, premolar, perdón. No, molar. ¿Y qué más? Ya tenemos o ya hemos visto ya los 4, ¿no? Hemos visto el aurículo temporal, el alveolar inferior y hemos visto el bucal con el lingual. Ahora, ¿qué nos falta ver a nosotros? Nos falta ver el maxilar superior. Y el maxilar superior, ¿qué nervios son los que tenemos que ver? ¿Cuáles son los nervios del maxilar superior? Porque lo tenemos que ver en la fosa infratemporal, ¿no? Y esta es la fosa infratemporal. Para ver la fosa infratemporal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Retiro parte de la parótida, retiro parte de la mastoide, la músculo mastoideo, retiro la mandíbula, su rama ascendente y retiro el arco cigomático. Y recién puedo ver la fosa infratemporal. Así es como yo veo la fosa infratemporal. Entonces la pregunta es, en el maxilar superior, si este es el maxilar inferior, es decir, este es el agujero oval, ¿no? Porque en el agujero oval está el maxilar inferior, ¿no es así? Perdón, la mandibular, en el agujero oval. Y en el caso del redondo mayor, está el maxilar, ¿no? Creo que les dije espinoso antes, ¿no? Obviamente está mal. Es el agujero oval, el mandibular. Y aquí está el oval, el redondo mayor. Y aquí tendría que salir parte del nervio maxilar. Y en el maxilar, ¿qué creen que encontraríamos? Mandibular ya hemos visto todos los nervios. Ahora maxilar, ¿qué vamos a ver en el maxilar? ¿Cuáles son los nervios que vemos? Uno importante que vamos a tener que ver, la arteria espinosa, el agujero espinoso, que es el nervio meningio medio, que es el único nervio que va a ingresar o se va a encontrar a nivel intracraneal. Es decir, este nervio no va a salir hacia afuera, sino va a salir hacia afuera, pero va a pasar por lo que es el agujero espinoso. Otro, los nervios cigomáticos, el cigomático temporal y el cigomático facial. ¿Qué nervios más? Cigomático orbital. Ya. ¿Qué más? El nervio esfenopalatino. Y el nervio esfenopalatino, ¿qué va a dar? Los nasales posteros superiores. ¿Qué más va a dar? El naso palatino. ¿Y qué más va a dar? Y el naso palatino, ¿qué da? Y los palatinos mayores y menores. ¿No es así? Entonces, ¿cómo lo veríamos? Lo vamos a ver en la cavidad bucal, pero viendo específicamente la parte ósea, ¿no? Porque los palatinos mayores y menores lo vamos a ver aquí, ¿no? Los agujeros. ¿Y dónde va a ingresar, chicos, el nervio esfenopalatino?
Pues va a pasar por el agujero esfenopalatino, ingresa por el agujero esfenopalatino o la escotadura esfenopalatino. Y la hendidura esfenomaxilar, ¿para qué va a servir? Porque son dos cosas diferentes, ¿eh? Y les explico por qué. Aquí en esta zona, no, acá no lo vamos a ver. Esto está tapizado, tendríamos que tener acá, vamos a ver. Ya, aquí se nos puede funcionar. Ahí va. Miren lo que estoy haciendo. Este es el agujero esfenopalatino. ¿Por qué? Porque está saliendo por la escotadura del palatino. Por la escotadura esfenopalatina. ¿No es así? Muy diferente que yo coloque así. Y este es el agujero esfenomaxilar, que en pocas palabras es la fisura orbitaria inferior. Esa es la única diferencia. ¿Y por qué es importante la fisura orbitaria inferior o hendidura esfenomaxilar? Porque por ahí va a pasar la arteria infraorbitaria, chicos. ¿O no es así? Va a pasar por ahí. Y también por obvias razones, esa arteria infraorbitaria, después de que ingrese, va a pasar, miren ustedes, ingresa por ese agujero y después en el piso de la mandíbula, del maxilar, existía un conducto que se llama el agujero infraorbitario de apertura. Después era el conducto infraorbitario y luego es el agujero infraorbitario. Pero en pocas palabras, el esfenopalatino, propiamente la arteria la arteria infraorbitaria sale por esta zona. Pero es muy diferente en cuanto a nervios, chicos. En cuanto al nervio, porque el nervio esfenopalatino, el nervio maxilar superior, ingresa también por esta zona. Y termina y forma el nervio infraorbitario. O sea, el nervio maxilar superior finaliza siendo nervio infraorbitario. Eso tienen que tomarlo en cuenta también, ¿ok? Y antes de que finalice, este nervio infraorbitario va a terminar pues con sus ramas nasales. ¿No es así? Con sus ramas nasales. Es por eso que le hemos dicho que estudien su cara superior del maxilar. Y aquí obviamente tienen que saber su orificio de apertura, su orificio de salida de quién, del conducto infraorbitario. ¿Para qué? Para que sepan desde que la fisura orbitaria inferior ingrese el van infraorbitario, pueda luego salir por el agujero infraorbitario, su orificio de salida. Para eso sí. Entonces es importante que lo tengan en conocimiento. Y muy diferente que es el esfenopalatino, que eso es para la rama de la arteria esfenopalatina. Y también va a ingresar la rama nasociliar. ¿Y por qué es importante la rama nasociliar? Porque aquí estaríamos ingresando aparte de las fosas, ¿no? Aparte de las fosas. Entonces, si nosotros vemos que ingresa esta zona, va a ingresar a la fosa nasal. Y en la fosa nasal va a irrigar la región nasal posterior-superior, el esfenopalatino. ¿Y por qué era importante saber eso? Para las epistaxis posteriores que les había comentado, ¿no es así? Cuando una lesión de estas arterias nasales, propiamente no se puede hacer el tratamiento con un taponamiento nasal que se le coloque una gasa a nivel de la nariz. Puede ser un taponamiento nasal posterior, pero tiene que ser por la boca, inclusive, por la boca. Y si no, se tiene que hacer una ligadura, ¿no? Ligadura o clampaje de esa arteria esfenopalatina. Pero ¿dónde tienen que buscar? En esa escotadura. Por eso es importante. ¿Ya? Entonces, para eso sirve la anatomía, chicos. Ahora, ¿qué más? Hemos visto nervios, el nervio mediano meningio medio, hemos visto los nervios cigomáticos, el cigomático temporal, el cigomático facial, hemos visto el nervio esfenopalatino. ¿Qué más habría?
¿Ellos tres nomás o algo más? ¿Creen ustedes? Creo que ahí nada más, ¿no? Hasta ahí quedaría. Y finaliza, recuerden, ¿cómo finaliza el nervio maxilar? Con el nervio infraorbitario. Así de sencillo. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es un repaso de lo que es el maxilar superior y el maxilar inferior. Pero si ustedes quieren ver, ya acá lo vamos a ver. Sí, este es. Acá lo vamos a ver. Vamos a ver el oftálmico. El oftálmico tiene 3 ramas, ¿no es así? ¿Cuáles son las 3 ramas? Nasociliar, que es medial, frontal, que es medio, y lagrimal, que es lateral. El nasociliar es este de aquí, chicos. Este de acá es. Miren ustedes, aquí está la rama del nervio oftálmico. Aquí está el nasociliar. Y el nasociliar, ¿por qué es importante? Porque da 2 ramas, bueno, 4 ramas. ¿Cuáles son? El etmoidal anterior, el etmoidal posterior, el infratroclear, ¿quién más? Y un nervio que va a ver o va a velar para lo que es el conducto nasolacrimal, porque está en esta zona, recuerden, ¿no? Son 4. Después viene otra rama, y esta rama sí se puede ver, y miren ustedes que son 2 para 2 zonas, ¿no? Uno que es para la porción más medial, que se llama este frontal, supratroclear, chicos, porque es medial. Y el otro supraorbitario. Este es el supratroclear, supraorbitario, porque se divide en 2. Y después viene otro más lateral, que se lateraliza. Y aquí está la glándula lacrimal superior. Y por consiguiente, aquí tendría que haber una de sus ramas para esta, ¿no? Y que se tiene que unir, miren, ¿de dónde viene? De la oftálmica, ¿no es así? Entonces esta es la lacrimal, chicos, esta es la lacrimal. La lacrimal, frontal, nasal, ¿ok? Entonces son ramas del nervio oftálmico. Entonces hasta ahí creo yo que ya hemos visto parte de todo el nervio trigémino que ustedes tienen que saber, ¿no es así? Pero recuerden perfectamente, ¿cómo iniciamos el estudio del nervio trigémino? El nervio trigémino es un nervio mixto, sensitivo y motor. Sensitivo, que es el sensitivo es una vía aferente, porque ingresa, somática, porque viene de los somas, de los cuerpos neuronales, general, que evalúa tacto, dolor y temperatura. Por eso es sensibilidad. No evalúa el gusto. ¿Por qué creen que no evalúa el gusto? Porque el gusto viene por otro. ¿Cómo se llama ese otro? El nervio facial y glosofaringio. Y es por eso que el nervio lingual que viene del mandibular, es mixto. ¿No es así? Y el nervio mandibular que tiene el nervio lingual que lo hemos visto, ¿dónde está? Que lo hemos visto aquí. Que hemos visto en esta zona. Que vendría a ser este de acá. Este es el alveolar. Este es el lingual y este es el bucal. ¿No es así? Este lingual tiene una rama que lo acompaña, que es el nervio cuerda del tímpano. Y ese nervio cuerda del tímpano es quien da su sensibilidad, los 2/3 anteriores del gusto. Y el glosofaringio es el posterior. ¿Es así? Entonces eso es el gusto. Y motor, ¿quién da la parte motora? De la lengua. ¿No es el 12º par? Entonces, sensitivo, ya saben cuál es, trigémino, del gusto, facial o glosofaringio, motor, 12º par. Ahí está la diferencia. Pero lo concatena, ¿ya? Y el motor, que es el mandibular, recuerden que el mandibular, que es el motor que viene del oval, que hemos visto cómo sale del oval, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? El motor
tiene una rama pequeña que es anterior, que es motora, y una rama posterior grande que es sensitiva. Y lo vamos a ver en el tronco encefálico cuando salga del mesencéfalo, en sus masas laterales, ¿no? En sus surcos transversales, ¿no? Y en ese punto, en esa región de ello, nosotros vamos a ver que inerva de forma motora qué músculos, los masticadores, ¿qué más? ¿Quiénes más? El vientre anterior del digástrico, vientre anterior del digástrico. ¿Quién más? El tensor del tímpano o del músculo del martillo, chicos. ¿No es así? El velo del paladar y el miloioideo. Entonces, ¿y por qué? ¿Y todo eso de dónde deriva? Del primer arco braquial, ¿no? El segundo arco braquial, relaciónenlo con facial y relaciónenlo con músculos de la mímica. El primer arco facial, relaciónenlo con uno antes, dos antes, trigémino, y relaciónenlo con músculos masticadores. Así de sencillo. Entonces, eso es más o menos la mnemotecnia que ustedes tienen que usar para poder estudiarlos, todas las estructuras, ¿no? Entonces, por lo menos nervios, creo yo que lo hemos dejado muy en claro cómo es la estructura, ¿no? Entonces ya saben el nervio trigémino. Perfecto. Y la arteria, en cuanto a las arterias, ¿cómo vamos con la arteria maxilar? ¿Cómo vamos con la arteria maxilar? ¿Cómo lo podemos estudiar? Porque en la fosa infratemporal, en la porción cigomática vemos un poquito, pero más que todo en la pterigomaxilar es donde vemos la mayor parte de las divisiones de la arteria maxilar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos, no? Y es importante que sepan que esa división es por, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el de Jubara? ¿Cómo se llama? El retrocondilo de Jubara, ¿no? Que es entre la cara interna y el ligamento esfenomandibular. Y entre ambos forma el paso inicial del maxilar. El inicio del maxilar. Por eso es importante ello, ¿no? Por eso es importantísimo, creo yo. Entonces, eso es un punto importante, creo yo, que necesitamos ubicar antes de... por ejemplo, es de la parte de las venas que hemos estudiado la otra vez. Y miren ustedes qué interesante, y esto lo tienen que ver, para que se forme la vena retromandibular, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se tendría que hacer? Primero, ¿esto es vena o es arteria? Vena. Vena. ¿Cómo se forma la vena retromandibular? ¿Cómo? Es la unión de la temporal superficial con la maxilar, y va a formar la temporomandibular, y va a haber otra rama que es la del facial, por eso, y de la tiroides, por eso se llama tiro bilingüo, porque es parte del lingual, faringo, de la faringe, facial, ¿no? Tiro bilingüo faringo facial, ¿no? Y en otros libros está relacionado con el retromandibular y forma finalmente la parte venosa que tenemos que saber, ¿ok? Entonces, eso más o menos es lo que ustedes tienen que conocer. Vamos a ver otras estructuras para que lo puedan ver y lo puedan reconocer. Pueden tener otros.